Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se habla de la representación política y democrática en República Dominicana, necesariamente hay que hablar de un partido que es el progenitor de los partidos de la democracia de nuestra amada tierra quisqueyana. Me estoy refiriendo al Partido Revolucionario Dominicano, quien tiene su representación congresual también a nivel nacional. Y es el caso que nos ocupa la noche de esta noche con el invitado central, quien es diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano al Congreso Nacional. Con nosotros nuestro buen amigo, el diputado Ramón Raposo. Hermano, bienvenido a su espacio. Para mí es un grato placer estar en este espacio que sin duda alguna se ha convertido en un toque de queda de la República Dominicana y sobre todo a través de esta plataforma. Y tengo que decir a nivel de reconocimiento con una persona como usted, distinguido Khalil, que sabe hacer comunicación, impacta de manera directa y sobre todo una comunicación de manera llana y precisa y con un viso de objetividad. Gracias, Ramón, por tus consideraciones, las apreciamos profundamente. Ramón, hemos querido invitarte la noche de esta noche para ver una panorámica de República Dominicana desde la perspectiva del PRD, sobre todo, un partido que lo ha visto y lo ha construido todo en democracia respecto a los temas que nos ocupan de interés. De entrada, por ejemplo, ¿cómo ve Ramón Raposo desde el PRD el tema del retiro de la reforma fiscal en la República Dominicana? Bueno, nosotros planteamos en su momento que independientemente de que la sociedad dominicana y cada uno de los actores mostraron públicamente que estaban en disposición de hacer sacrificio, al gobierno dominicano se le demostró de que las cosas no se pueden hacer de manera unilateral. En su momento incluso nosotros hicimos un planteamiento público y establecimos que acciones como esa, que necesariamente iban a impactar a todo el pueblo dominicano, debían tratarse en espacios a donde cada uno de los actores que iban a ser impactados pudieran plantear su situación. Como se quiso introducir de manera unilateral a la sociedad dominicana en estos tiempos a donde la sociedad es otra, usted vio como cada uno de los actores se empoderaron y al final el gobierno tuvo que hacer una especie de mea culpa y echar hacia atrás una acción que pudo ver necesariamente desarrollarse desde otro punto de vista como nosotros lo planteamos. Algo importante y es que hemos visto conjuntamente con esto que el gobierno ha tomado algunas acciones como el tema de la designación de Carlos Pimentel en 2 posiciones, el tema de lo de la factura eléctrica para empleados públicos, el tema más reciente con Bartolomé. ¿Cómo evalúa el diputado PRD nacional el tema del desempeño gubernamental en esta etapa republicana? Bueno, hay que tener cuidado cuando se manejan las riendas del Estado. Impera un viso de improvisación desde el gobierno dominicano ante la sociedad dominicana. Ustedes han visto cómo una serie de acciones que ha venido haciendo el gobierno dominicano ha tenido que echarla hacia atrás. Vemos cómo el presidente de la República muestra una postura en un momento determinado y vemos a funcionarios de su propio gobierno estableciendo otro tipo de posición, tal y como si se viera como que si no hubiese una especie de coherencia en las acciones que se toman desde el gobierno. Nosotros aprovechamos la coyuntura y este espacio que es bien visto por todo el pueblo dominicano para manifestarle al presidente de la República y al gobierno que este es un gobierno propiamente dicho nuevo, porque es un segundo periodo de gobierno y ya aparenta ser un gobierno viejo. Día tras día vemos una serie de acciones que ruborizan al pueblo dominicano y a la sociedad propiamente dicho. Ciertamente hay un tema que ocupa mucho a lo que es el presidente y líder de tu partido, el Revolucionario Dominicano, me refiero a Miguel Vargas, que a mi modo de ver ha sido el mejor canciller que hasta ahora ha tenido el siglo XXI, que es el tema haitiano. Hemos visto que el Consejo Provisional Presidencial destituyó al primer ministro y hay un tema de presión donde incluso un avión de Spirit fue tiroteado en el día de ayer al llegar al aeropuerto Toussaint-Louverture. ¿Cómo aborda Ramón Raposo como diputado del PRD el manejo gubernamental y estatal respecto a la problemática haitiana? Mira, nosotros hemos planteado que nosotros como país debemos integrarnos todos los actores y yo creo que el gobierno dominicano debe de encabezar esa acción. Estamos peleando y estamos al lado ante una nación que lamentablemente muestra de manera constante que es un estado fallido, pero una nación a donde vemos que organizaciones internacionales y la propia
las propias potencias la han dejado de lado. Nosotros somos de los que entendemos que la política de acción del gobierno debe estar orientada primero a integrar y a coherenciar el gobierno que se muestra de manera incoherente en torno a estas acciones. Le acabo de mencionar ahorita, mientras el presidente plantea una serie de acciones puntuales, vemos funcionarios del gobierno teniendo agenda particular en torno a ese tema. No se ha integrado a cada uno de los actores políticos, no se ha integrado a la sociedad dominicana, y por eso es que vemos que en un momento determinado hay acciones que hasta ruborizan. Vimos cómo salió a relucir que entre el primer ministro haitiano y entre el gobierno dominicano se dio un encuentro a puerta cerrada, que entre las cosas que dicen que conllevaron al Consejo Presidencial de ese país a destituir a ese funcionario fue ese tipo de acción que se dio entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano a puerta cerrada. Sin embargo, Hipólito Mejía en el día de ayer hizo una presentación sorpresiva en un medio y espacio radial del país y prácticamente pues indujo a que Peña Gómez era haitiano y por eso él lo acompañó en el tema de la boleta, y habla de crear un nuevo modelo para poder oficializar la permanencia de los nacionales haitianos en República Dominicana, porque si no se cae el agro y se cae la construcción. ¿Qué opina Ramón Raposo como diputado del PRD al respecto? Bueno, el tema haitiano nosotros como dominicanos debemos tratarlo con mucha delicadeza. Ese es un tema que si nosotros no lo sabemos tratar, si nosotros no coherenciamos nuestro accionar, si nosotros no nos compactamos, si no se compactan los actores políticos, si no se le pide un sacrificio incluso al sector empresarial y que no se vea agendas particulares. ¿Por qué? Porque la posición del expresidente Hipólito Mejía viene dada luego de una posición del ministro de Agricultura que todo el mundo sabe que pertenece a su equipo político. Incluso hay actores que han establecido y opinado que esa acción de el ingeniero Hipólito Mejía viene dada para respaldar la posición de su funcionario para que no se quede solo en el accionar representando agendas particulares. El tema haitiano no es para representar agendas particulares. Se ha querido incluso establecer en un momento determinado que el dominicano es vago, que el dominicano no quiere trabajar, que el dominicano no quiere accionar. Lo que pasa es que hay una parte del empresariado que no entiende la realidad social dominicana y muchas veces le conviene esa migración en masa para sacarle provecho. Aparte de eso, la realidad que se vive en la frontera, que vemos un gobierno estableciendo que habla de repatriar a los haitianos y habla de enfrentar la realidad, pero no vemos un accionar directo en la frontera para generar las condiciones de llenar la frontera o permear la frontera con inversiones directas en los países fronterizos, en las provincias fronterizas y sobre todo llevar tecnología a la frontera que permita necesariamente que esto se blinde. Entonces, Ramón Raposo, como diputado del PRD, hay dos posiciones para salir del tema haitiano que están contrapuestas. Una, ayer decía el ex canciller Edmond, acá con nosotros, que la solución haitiana tiene que salir de los haitianos y que ellos deben hacer como han hecho los dominicanos, que al margen de las diferencias políticas se han puesto de acuerdo y hemos crecido. Sin embargo, el doctor Castellano, que vino aquí, se sentó donde usted está sentado, dijo que la política dominicana debe empezar a intervenir la política haitiana, porque si no llevamos solución en la que ellos no están capaces de adoptar para solucionar su problemática, tendremos nosotros el problema arriba. ¿Por cuál postura se inclina el diputado del PRD, Ramón Raposo? ¿Por intervención o no intervención? Mira, nosotros lo que planteamos es que nosotros como actor principal del proceso debemos exigir en cada uno de los estamentos internacionales y organismos internacionales que las potencias del mundo tienen que generar las condiciones de impactar de manera directa en Haití, desarrollar una intervención con una misión, pero una intervención económica donde cada una de las potencias internacionales genere las condiciones de desprenderse por lo menos un poquito para hacer una especie de plan Marshall en Haití y generar las condiciones de que Haití salga hacia adelante económicamente, porque lamentablemente nosotros como dominicanos no podemos cargar con la desgracia haitiana. Ahora nosotros tenemos que proyectar una política coherente y entender que
con la solución en Haití y con el avance económico de Haití, avanzamos nosotros también. Nosotros no podemos llevar agendas particulares como se proyecta que se está haciendo en este momento. Nosotros debemos coherenciarnos. El gobierno dominicano y el presidente de la República debe de asumir un liderazgo de integración, primero, de los actores políticos, segundo, de los actores empresariales y sobre todo, integrar a todos los dominicanos en este accionar. Ramón Raposo, usted no solamente es un hombre de visión, sino que es un político. Entonces, tenemos que hablar de política. Empecemos por el desempeño de Ramón Raposo en el marco del Congreso Nacional. Uno de los elementos que más se criticó ahora en el tema de la reforma fiscal, cuando fueron todas las masas de la sociedad viva en República Dominicana, fue la crítica frontal al tema del Congreso Nacional. ¿Cómo evalúa Ramón Raposo el papel en sentido general del Congreso Nacional? Bueno, mira, tal y como usted manifestó, las vistas públicas le enrostraron al legislador que necesariamente debe generar las condiciones de asumir su rol de primer poder del Estado. En ese sentido, luego incluso del proceso de la reforma fiscal, en el país se han tomado cerca de 600 millones de dólares en préstamos, supuestamente para impactar a diversos estamentos. ¿Qué nosotros le pedimos al Pleno en ese momento? Que nosotros deberíamos generar las condiciones de conformar por lo menos una comisión de veeduría, aprovechando ese enrostramiento que nos hizo el pueblo dominicano a través de las vistas públicas y todos los actores, y asumir nuestro rol de primer poder del Estado y generar las condiciones de dar seguimiento a cada peso que se toma de impuestos, de préstamo, y ver si de manera real se invierte y nosotros poder darle al pueblo dominicano respuesta en torno a cada peso que toma. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, de 600 millones de pesos se tomaron 235 millones de dólares, para el sector eléctrico. Nosotros le planteamos al Pleno cómo nosotros como legisladores podemos justificarle al pueblo dominicano que, a pesar de pagar apagones, de pagar tarifas altas, tiene necesariamente que pagar 35 millones de dólares de su bolsillo en un préstamo que muchas veces se queda en el aire. Entonces, por eso nosotros planteamos eso. Nosotros entendemos que el Congreso dominicano debe de asumir su rol ante la sociedad dominicana de primer poder del Estado y generar las condiciones de que no pase lo que sucedió, que desde el Poder Ejecutivo se planteó una propuesta de disminuir a los legisladores, y ustedes vieron cómo fue bien visto por gran parte de la sociedad dominicana. Es así. Ahora quiero que hagamos una panorámica, Ramón Raposo, diputado del PRD, sobre el tema de los sistemas distintos que están operando en los partidos, para poder entender cómo quedará el tema de la oposición, porque fueron alianzas Rescate RD en el proceso pasado, pero veremos si se reeditará otra vez. Lo primero es la visión de Ramón Raposo de cómo está el tema del Partido de la Liberación Dominicana después de su 10º Congreso. Reinaldo Pared Pérez. Bueno, vemos a un Partido de la Liberación Dominicana trabajando, integrado, con el liderazgo de Danilo Medina a la cabeza. Vemos incluso que han aflorado posiciones de candidatos a la presidencia de la República, que nosotros eso lo vemos bueno, y entendemos que salió fortalecido de ese congreso que realizó recientemente. ¿Cree usted que le conviene al PLD de manera tan adelantada tener un candidato aspirando como Francisco Javier García? Bueno, lo que pasa es que los partidos son libres. Si una persona tiene aspiraciones, por ejemplo, el PRM en el gobierno ya tiene como cerca de 15 candidatos, de 15 aspirantes. Ya que usted lo pone sobre el tapete, entonces sigamos con el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo ve usted a una descendencia del PRD, el PRM, en el marco de la situación política actual? Veo una gran cantidad de aspirantes. Lo que no veo bueno es que veo una gran cantidad de funcionarios que creen que por ser funcionarios ya tienen de hecho establecido que van a ser presidentes de la República, se proyecta en esa organización política una lucha interna y
producto del accionar que se ve. Vemos como el propio presidente de esa organización política llamó a los aspirantes a la prudencia. Vimos como el presidente de la República, antes de asumir su segundo mandato, tuvo que reunirse con varios de los candidatos. Vimos como dirigentes como Guido Gómez Mazara ya estaban estableciendo públicamente que hay candidatos que están de una forma u otra utilizando una serie de influencias a través del tren gubernamental para proyectar que están bien parados ante la opinión pública. Es una organización política que proyecta que si no coerciona sus fuerzas, podía generar las condiciones de dar cancha a otros estamentos. En ese sentido, y por ahí mismo seguimos entonces, a la fuerza del pueblo, en donde tenemos a un Leonel Fernández y un Omar Fernández como posibles ofertas electorales. ¿Cómo lo ve Ramón Raposo? Observamos una organización política trabajando, juramentando nuevos dirigentes en la calle, honestamente, y ese es el panorama político que observamos. Entonces, en el buey que más jala, el Partido Revolucionario Dominicano, ¿cómo ve usted como diputado nacional de esa organización el desempeño político de Miguel Vargas y el PRD? Bueno, nosotros como organización política estamos trabajando, haciendo un levantamiento en cada una de las demarcaciones del país, viendo necesariamente con qué contamos, integrando a esa camada de ciudadanos incidentes en cada una de las demarcaciones que fueron como candidatos a distintas posiciones en nuestra organización y aperturando la puerta de nuestra organización política con el propósito de que se constituya en un ente que necesariamente aporte a la democracia y que juegue un papel determinante en el proceso electoral del 2028. ¿Va a aspirar Miguel Vargas a la presidencia de la República nuevamente? Bueno, todavía no sabemos. Lo que sí observamos es a un ingeniero Miguel Vargas Maldonado trabajando como lo ha hecho siempre, un ser humano que mostró su capacidad política en el proceso electoral pasado, y le voy a decir por qué. Nosotros somos de los que decimos que si hoy la oposición política tiene representación en los estamentos de poder del Estado y puede haber una voz de la oposición política en conjunto, se debe a los ingentes esfuerzos que hizo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado de integrar a la oposición y quizá no darle a la sociedad dominicana lo que el PRD y lo que la sociedad dominicana quería, la alianza que se debía hacer, sino la alianza posible. En ese sentido, hablando de alianza posible, estamos en un escenario político finalmente de excepción, porque es la primera vez que un presidente en función no acciona para ir o modificar la Constitución para él, sino para no ir, que es el caso de Luis Abinader. Entonces, en el marco de esto, ¿se reeditaría o se está trabajando para reeditar la Alianza Rescate RD, donde PLD, PRD y Fuerza del Pueblo y fueron de manera conjunta para lograr el poder? Bueno, estamos a 4 años del proceso electoral. Lo que observamos en este momento, y lo vemos desde la cara de nuestra organización política, el Partido Revolucionario Dominicano, es que estamos trabajando para fortalecer nuestro partido. Una gran cantidad de dirigentes y de ciudadanos se están integrando a la estructura nacional que representa el Partido Revolucionario Dominicano, y ya el proceso irá diciendo qué se necesita en la coyuntura del momento para generar las condiciones de producir los verdaderos cambios que la sociedad dominicana necesita. Finalmente, Ramón Raposo, diputado del PRD, hay varias tesis. Por ejemplo, Francisco Javier García dice que él con ese PLD gana. La pregunta es simple: en el 28, ¿se queda o se va el PRM del poder? Bueno, lo que se proyecta es un PRM que va a culminar diseminado. Se proyecta un PRM que va a terminar viejo en el ejercicio del poder. Se proyecta un PRM que no va a terminar cumpliendo las expectativas de la sociedad dominicana, y se proyecta un PRM que va a terminar cada quien en desbandada por su distinto espacio. Si ustedes observan, en el PRM se están formando una serie de islas de poder que en nada beneficia a las organizaciones políticas, y sobre todo una base y dirigencia media que en todo momento que puede hacerlo proyecta que su dirección está desconectada de la realidad social que vive la dirigencia de su partido en cada una de las demarcaciones. Querido hermano, gracias por haber participado. Hemos tenido la grata conversación y participación del diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Raposo. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.